Mi nombre es Ricardo Vargas, y yo era el tipo de cristiano que todos admiraban. El empresario exitoso, el esposo fiel, el hombre que firmaba los cheques para construir la nueva ala de la iglesia. Mi vida era un testimonio andante de la bendición de Dios, o al menos eso es lo que yo creía, hasta el martes pasado, cuando mi corazón se detuvo por 9 minutos exactos en mi propia oficina. Y en esos 9 minutos, de pie fuera de mi cuerpo, Jesús me demostró que todas mis obras, todo mi dinero, no me habían comprado un lugar en el cielo. De hecho, me estaban condenando. Lo más aterrador es que el pecado que invalidó toda mi vida es uno que se aplaude en nuestras iglesias. Se le llama bendición, se le admira. Y millones de cristianos como yo lo practican cada día, sin saber que están construyendo su casa sobre la arena del infierno. Recibí una segunda oportunidad con una sola misión: advertirte. Lo que estoy a punto de revelarte puede decidir dónde pasarás la eternidad. Esto no es una metáfora, es una advertencia directa del cielo para tu corazón. Quédate conmigo hasta el final. Yo siempre creí que mi vida era una prueba irrefutable del favor de Dios. Si alguien me hubiera preguntado hace un par de semanas quién era Ricardo Vargas, le habría respondido con una sonrisa de humilde satisfacción: un siervo de Dios, un empresario bendecido para bendecir. Y la gente lo creía. Yo mismo lo creía con cada fibra de mi ser. Mi historia era de las que se cuentan en los sermones. Para dar esperanza, crecí en un hogar sencillo, de esos donde se aprende que la fe es lo único que nunca se devalúa. Le prometí a Dios, a los 17 años, con más fervor que entendimiento, que si Él me daba las herramientas, yo construiría grandes cosas para su reino. Y en mi mente, Él cumplió su parte del trato de una manera espectacular. Comencé con un pequeño terreno heredado y una visión que todos llamaban locura. Recuerdo haber puesto mis manos sobre los planos de mi primer proyecto, un modesto edificio de apartamentos, y orar hasta que mis rodillas dolieron pidiendo una señal. Cuando el banco aprobó el préstamo contra todo pronóstico, lo vi como el amén de Dios a mi futuro. Y desde ese primer día, fui un diezmador fiel. Antes de pagar a mis empleados, antes de pagar a mis proveedores, el 10% era para la casa de Dios. Se convirtió en un principio innegociable en mi vida y en mis negocios. Mi empresa creció, mis proyectos se volvieron más ambiciosos y con cada nuevo éxito, mis donaciones a la iglesia también crecían. Me convertí en el hermano Ricardo, el pilar financiero de nuestra congregación. Cuando la iglesia necesitaba un nuevo sistema de sonido, mi chequera se abría. Cuando los misioneros necesitaban apoyo, mi esposa y yo organizábamos las cenas de recaudación más generosas. Llegué a formar parte del consejo financiero y mi palabra era respetada. El pastor a menudo me usaba como ejemplo. Vean al hermano Ricardo, un hombre que entendió que no se puede dar más que Dios. Y yo desde mi asiento en la primera fila sentía una calidez que confundía el orgullo con la unción. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, que mi prosperidad era la herramienta que Dios usaba para expandir su obra. Creé un programa de mentoría para jóvenes emprendedores cristianos. Les enseñaba a ser leones en los negocios y corderos en la iglesia. Les compartía mis estrategias, mezclando versículos sobre la diligencia con tácticas agresivas de mercado. Veía sus ojos brillar de admiración y me sentía como un padre espiritual, guiándolos por el mismo camino de bendición que yo había recorrido. Mal sabía que los estaba guiando por un sendero ancho y muy bien pavimentado que no llevaba precisamente al cielo. El pináculo de mi vida, la coronación de mi servicio a Dios, fue la construcción de la nueva ala infantil de la iglesia, el Pabellón Vargas. Fue mi proyecto más grande, mi ofrenda más visible. Invertí millones, no solo en la construcción, sino en lo mejor de lo mejor: seguridad, tecnología, áreas de juego que parecían sacadas de un parque de diversiones. Nadie podía criticarlo. ¿Quién se opondría a darle lo mejor a los niños? El día de la inauguración, sentí que tocaba el cielo. El pastor me llamó al frente. Mi familia me miraba con lágrimas de orgullo en los ojos. La congregación entera se puso de pie y aplaudió por lo que pareció una eternidad. Mientras sostenía las tijeras para cortar el listón rojo, miré el letrero de bronce, brillante con mi apellido grabado,
y sentí la voz de Dios susurrándome al oído. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero esa voz no era la de Dios, era el eco de mi propia soberbia. Esa noche no podía dormir, no por la emoción, sino por una extraña sensación de vacío. Había alcanzado la cima. Todos me veían como el estándar de oro del éxito cristiano. Tenía una familia hermosa, una reputación impecable, y mi nombre estaba inmortalizado en la pared de la casa de Dios. Tenía todo lo que un hombre de fe podía desear. Mi nombre era sinónimo de bendición, pero estaba a punto de descubrir que el Dios del cielo juzga con una balanza diferente a la de los hombres, y en la suya mi alma estaba en bancarrota. Desde afuera, el edificio de mi vida se veía impecable. Tenía los mejores acabados, un diseño imponente y estaba construido en la zona más exclusiva. Pero lo que nadie sabía, lo que ni yo mismo quería admitir, era que los cimientos, la parte que nadie ve, estaban rotos. Y la grieta principal, la que estaba a punto de derrumbarlo todo, tenía un nombre: idolatría. Yo no adoraba a una estatua de oro. No, mi ídolo era mucho más sofisticado, más aceptable en la sociedad cristiana. Yo adoraba al Dios de la seguridad financiera. Mi paz no venía de la cruz, venía de mi estado de cuenta. Mi confianza no estaba en la providencia de Dios, sino en mi portafolio de inversiones diversificado. Y esta idolatría se manifestaba en hábitos secretos, en pensamientos que nunca nadie escuchó, envueltos siempre en una apariencia de piedad. Recuerdo una noche, hace como un año. La bolsa de valores había tenido una caída terrible. No era una catástrofe para mí. Mi fortuna era vasta, pero era una pérdida significativa en el papel. Me fui a la cama. Mi esposa dormía tranquilamente a mi lado, pero yo no podía cerrar los ojos. Sentía un ácido quemándome el estómago. Me levanté y fui a mi oficina en casa. Encendí la pantalla y ahí estaban los números en rojo, gritándome. Me pasé horas mirando ese monitor, como si mi mirada pudiera obligar a los números a cambiar. Mi esposa me encontró ahí a las 3 de la mañana. Me preguntó: «Ricardo, ¿qué pasa? ¿No puedes dormir?» Y yo le mentí. Le dije: «Estaba orando, mi amor, sintiendo una carga por el ministerio». La verdad es que mi única oración en ese momento era un ruego desesperado y egoísta. «Dios, que el mercado se recupere. Por favor, que se recupere». Justificaba mi ansiedad como responsabilidad, como el deber de un buen mayordomo que cuida los recursos del reino. Pero era miedo puro, el miedo de un idólatra viendo a su Dios tambalearse. Mi soberbia espiritual era el otro lado de esa moneda. Como yo creía que mi riqueza era una señal del favor de Dios, empecé a ver la pobreza como una señal de su desaprobación, o al menos de una fe deficiente. Un domingo, una familia de misioneros que servían en las montañas de Chiapas visitó la iglesia. Eran gente sencilla, con la piel curtida por el sol y una paz que no dependía de nada material. Contaron historias de cómo Dios les proveía día a día, de milagros pequeños, de cómo aprendieron a confiar en Él para la comida de la siguiente jornada. La iglesia estaba conmovida. Yo también, al menos por fuera. A la hora de la ofrenda, firmé un cheque generoso, lo suficiente para que todos vieran mi apoyo. Pero en mi corazón, mientras ellos hablaban, un pensamiento horrible echó raíces. Pensé: pobres, qué falta de visión. Si tuvieran una fe más robusta, Dios los prosperaría de verdad como a mí. Viven esperando migajas en lugar de reclamar la abundancia del reino. Juzgué su dependencia radical en Dios como una debilidad. En mi arrogancia, creía que mi modelo de fe, el que producía resultados tangibles y cuantificables, era superior. No entendía que ellos eran infinitamente más ricos que yo, porque su tesoro estaba en un lugar que ninguna crisis económica podía tocar. Pero el ejemplo más claro, la memoria que ahora me quema como un carbón encendido, fue lo que le hice a mi primo Mateo. Él siempre había batallado. Era un hombre bueno, pero no tenía mi visión para los negocios. Después de una mala racha, su pequeño taller mecánico estaba a punto de quebrar y vino a verme. No vino a pedirme dinero regalado. Vino a pedir un préstamo para salvar el patrimonio de su familia. Me sentó en mi oficina, con mis muebles de caoba y mi vista panorámica de la ciudad, y me explicó su situación con una humildad
que me rompió el corazón, o que debió habérmelo roto. Yo lo escuché con una paciencia calculada. Cuando terminó, en lugar de abrir mi corazón, abrí un cajón y saqué mi Biblia. Le cité Proverbios. Le hablé de no ser fiador de extraños, de los peligros de las malas inversiones. Le dije, con un tono pastoral y condescendiente, «Primo, te quiero y por eso mismo debo ser honesto. La Biblia me enseña a ser un buen mayordomo de los recursos que Dios me ha confiado, y tu situación no es una inversión segura. Sería irresponsable de mi hija. Parte, pero no te preocupes, te pondré en mis oraciones cada día». Vi la luz de la esperanza apagarse en sus ojos. Vi su humillación. Él solo asintió. Me dio las gracias por mi tiempo y se fue. Esa tarde, yo transferí casi el doble de lo que él me pidió a una cuenta de inversión de bajo riesgo. No se trataba de mayordomía, se trataba de avaricia. Se trataba de mi miedo a perder una cantidad de dinero que para mí era insignificante, pero que para él era todo. Usé la palabra de Dios como un escudo para proteger a mi verdadero Dios, el dinero. Así vivía. Mi vida era una obra maestra de la justificación. Cada acto de egoísmo, cada juicio, cada noche de ansiedad, lo cubría con una capa de lenguaje espiritual. Y funcionaba. Engañé a todos. Me engañé a mí mismo. Me sentía seguro, bendecido e intocable. El martes pasado cerré el negocio más grande de mi carrera. Un proyecto que me haría ganar más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Estaba en mi oficina, en el piso más alto, mirando la ciudad que sentía que me pertenecía. Me sentí invencible, un verdadero rey. Estaba tan cómodo en mi pecado justificado que no sentí el dolor en mi pecho hasta que fue demasiado tarde. Cerré los ojos en mi lujosa oficina y cuando los abrí, estaba de pie ante el único juez. El juicio había comenzado. No hubo un túnel de luz. No hubo coros de ángeles. En un parpadeo, el dolor agudo en mi pecho y el lujo de mi oficina se desvanecieron. Lo que los reemplazó fue la realidad, con Minotsim mayúscula. Era un lugar sin dimensiones, sin texturas, bañado en una luz que no provenía de ninguna fuente, sino que era la esencia misma del lugar. Por primera vez en mi vida, el dinero no significaba nada. Mi nombre no significaba nada. Mi reputación se había evaporado. Estaba completa y absolutamente expuesto, y un silencio profundo, un silencio que era más sonoro que cualquier ruido, me envolvió. Y yo supe que no estaba solo, y que estaba a punto de rendir cuentas. Entonces, Él apareció. No descendió de ninguna parte, simplemente estaba ahí, Jesús. Pero no era el Jesús de las pinturas, con una mirada suave y una sonrisa perpetua. Su rostro contenía todo el amor que un ser humano podría anhelar, pero sus ojos ardían con el fuego de una santidad absoluta, de una justicia perfecta. Eran ojos que veían más allá de mis obras, más allá de mis palabras, veían las intenciones, las motivaciones secretas, las grietas podridas en los cimientos de mi alma. Y ante esa mirada, todo el orgullo que había acumulado en 58 años se hizo polvo. Caí de rodillas, no por reverencia, sino por el peso insoportable de mi propia impureza. Quería esconderme, pero no había dónde. Él no dijo una palabra, solo levantó su mano y frente a mí apareció una balanza. Era inmensa, hecha de un material que parecía ser luz y piedra al mismo tiempo. En uno de los platillos vi cómo empezaban a apilarse mis obras. Vi una maqueta perfecta del pabellón Vargas. Vi cheques con cifras de 6 ceros. Vi los libros de mi programa de mentoría. Vi mis 30 años de asistencia perfecta a la iglesia. El platillo se hundió bajo el peso de mi religiosidad. Por un instante, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás era suficiente. Entonces Jesús se movió hacia el otro platillo. En su mano apareció un solo objeto, una pequeña réplica de oro brillante de mi primer edificio, aquel que me lanzó al éxito, el monumento a mi propia fuerza, a mi visión, a mi inteligencia, el símbolo de todo lo que yo había construido. Con una delicadeza infinita, lo depositó en el platillo vacío, y el platillo se desplomó. El impacto resonó en la eternidad.
El lado de la balanza con todas mis buenas obras se disparó hacia arriba, ligero como el polvo, inútil, todo mi servicio, toda mi generosidad calculada, toda mi reputación, no pesaban nada, nada, comparado con el peso de mi verdadero Dios. Fue entonces cuando Él habló, y su voz era como el sonido de muchas aguas llenándolo todo. Ricardo, dijo, y el simple hecho de escuchar mi nombre en sus labios me deshizo. Diste mucho, pero nunca me diste lo que te pedí. Me diste tus obras, tu conveniencia, tu vanidad, pero tu corazón, tu confianza, se la entregaste a esto. Sus ojos de fuego se clavaron en los míos, y de repente yo ya no escuchaba su voz. Escuchaba mis propios pensamientos, mis secretos más oscuros, pero pronunciados con la autoridad del juez del universo. Recordaste al misionero en 1900. Chiapas, resonó la verdad en mi ser. Y pensaste en tu corazón. Nunca entendiste que su total dependencia de mí era la única riqueza que tiene valor eterno. Y tu primo Mateo, continuó la voz, y yo me encogí de vergüenza. Le cerraste la puerta citando mi palabra para justificar tu avaricia. Te dijiste a ti mismo, cuando en realidad temías ser un poco más pobre por un día. Usaste mi nombre para santificar tu egoísmo. El día que cortaste el listón del pabellón que lleva tu nombre, la voz fue un trueno. Creíste que me habías honrado, pero el verdadero pensamiento de tu corazón fue: construiste un monumento para ti mismo con mi dinero y en mi casa. Cada palabra era un golpe de martillo, demoliendo la fachada que había construido. No había defensa. Era la verdad, la pura y aniquiladora verdad. Entonces, la escena de la balanza se desvaneció, y él me mostró algo más. Una vista panorámica de un río interminable de almas. Eran millones, y lo aterrador era que se veían como si yo eran diáconos, líderes de alabanza, maestras de escuela dominical, empresarios cristianos. Reconocí a gente de mi propia iglesia. No eran criminales, eran buena gente, pero vi la verdad en sus espíritus. Uno se aferraba a una falta de perdón como si fuera un tesoro. Otra sonreía en la iglesia, mientras su corazón estaba lleno de amargura y juicio. Otro más vivía una vida de pureza por fuera, pero en secreto su mente era un pozo de lujuria. Y millones, millones como yo, doblaban su rodilla en público ante mí, pero en secreto sus corazones adoraban al Dios de la comodidad, la seguridad y el éxito, y uno por uno veían sus vidas pesadas en la balanza, y sus obras religiosas se desvanecían como humo. Entendí el veredicto. Mi destino era la oscuridad, un lugar definido no por el fuego, sino por la ausencia total y eterna de la presencia que ahora me juzgaba. La justicia de esa sentencia era tan clara, tan absoluta, que ni siquiera pude suplicar. Mi boca no se abrió, solo acepté. Estaba perdido. Mi destino estaba sellado. El oro que amé en la tierra era ahora el peso que me hundía. Pero entonces Jesús apartó la balanza y dijo las palabras que partieron la eternidad. Te envío de vuelta. La voz de Jesús diciendo, te envío de vuelta, no fue un susurro de consuelo, fue el estruendo de una orden de batalla. Y el regreso a mi cuerpo fue la primera onda de choque, fue un acto de violencia. De la quietud y la claridad absoluta de la eternidad, fui arrojado de vuelta a la jaula de carne. El primer sonido fue el pitido agudo y rítmico de una máquina. El primer sentimiento fue un dolor aplastante en el pecho y el plástico de un tubo rasgando mi garganta. Abrí los ojos y vi rostros borrosos con cubrebocas. Escuché voces urgentes que gritaban términos médicos. Estaba de vuelta, pero no estaba en casa. Estaba en una zona de guerra, y el primer enemigo a vencer era el hombre que yo había sido durante 58 años. Mientras los médicos celebraban lo que llamaban un milagro, una recuperación inexplicable después de 9 minutos de muerte clínica, yo yacía inmóvil, con una sola frase ardiendo en mi espíritu, la segunda parte de la orden de Jesús. Esa era mi misión. Esa era la única razón por la que el monitor a mi lado seguía emitiendo su sonido rítmico en lugar de un tono final. La primera prueba llegó cuando finalmente me dejaron a solas con mi esposa, Elena. Ella entró a la habitación con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una
Sonrisa que iluminó todo el lugar. Se aferró a mi mano y dijo: «Dios es tan bueno, Ricardo, nos ha dado un milagro». Y yo, con la voz rasposa y débil, tuve que destruir su alivio. Le conté todo. Le conté de la balanza, del ídolo de oro, de la nulidad de nuestras obras. Le confesé que nuestra vida, la que todos admiraban, era una mentira bien decorada y que el milagro no fue un premio, sino una última oportunidad para arrepentirme. Vi el color desaparecer de su rostro, vi la confusión, el dolor y luego la ira. «¿Estás escuchando lo que dices?», me dijo. «El trauma te está afectando». Pero yo insistí, con lágrimas corriendo por mi rostro por primera vez en décadas. Le confesé mi orgullo, mi miedo, mi amor por el dinero. Esa noche en el hospital no fue una celebración de la vida. Fue el funeral de la vida que habíamos conocido. Fue la primera y más dolorosa palada de tierra sobre el ataúd de Ricardo Vargas, el millonario cristiano. La mañana siguiente, mi primera llamada no fue a mi socio para saber del contrato millonario. Fue a mi abogado. Mi socio podía esperar. La eternidad no. Le di instrucciones claras y concisas. Empezar el proceso de liquidación de 3 de mis propiedades comerciales más grandes y crear un fideicomiso. El propósito de ese fondo no era construir más monumentos a mi nombre, sino apoyar de forma anónima a ministerios pequeños, a misioneros como los de Chiapas y a familias de la iglesia que estuvieran en necesidad real. Mi abogado pensó que estaba delirando por la medicación. «Ricardo», me dijo, «esas propiedades son la joya de la corona de tu portafolio». Y yo le respondí: «No, son la piedra de molino atada a mi cuello. Solo hazlo». Colgué el teléfono y sentí que una de las cadenas que me ataban al fondo del mar se había roto. El siguiente paso era aún más difícil. Tenía que deshacer el veneno que había sembrado. Una semana después de salir del hospital, convoqué a mi grupo de jóvenes emprendedores. Vinieron esperando escuchar la historia de mi milagrosa recuperación y probablemente cómo usarla para crear una nueva estrategia de marketing. Se encontraron con un hombre que apenas reconocían. Estaba más delgado, más pálido, y la arrogancia en mis ojos había sido reemplazada por algo que solo puedo describir como temor. Me paré frente a ellos y no les di una lección de negocios. Les di una confesión. «Les he fallado», les dije con la voz temblando. Les enseñé a usar a Dios para alcanzar el éxito cuando debí haberles enseñado a abandonar el éxito para encontrar a Dios. Les vendí un evangelio de la prosperidad que casi me cuesta el alma. Les pido perdón. Quemen sus libros, olviden mis frases, busquen el reino de Dios y su justicia, y dejen de preocuparse por todo lo demás. Porque yo estuve al otro lado y les juro que los índices de la bolsa no aparecen en el juicio final. El silencio en la sala fue total. Vi en sus rostros la misma confusión que vi en mi esposa. Algunos me miraban con lástima, otros con escepticismo. Sabía que en ese momento había perdido su admiración para siempre, y me sentí extrañamente libre. Renunciar a mi orgullo fue más difícil que renunciar a mi dinero, pero la reunión más aterradora era con el consejo de la iglesia, para decirles la verdad sobre su preciada Ala Vargas. Sabía que me llamarían loco. La reunión con el consejo de la iglesia fue exactamente como la había temido. Entré en la misma sala, donde por años mi opinión financiera había sido ley, pero esa tarde no entré como un benefactor, sino como un penitente. Les conté la verdad, no la versión editada, sino la verdad cruda de la balanza, del ídolo de oro, de la advertencia de Jesús. Les dije que el pabellón Vargas no fue un acto de adoración, sino un acto de mi ego, un monumento a mi nombre, y les pedí una sola cosa, que quitaran mi apellido de la pared. Incluso me ofrecí a pagar por la remodelación. Me miraron como si hubiera perdido la razón. El pastor, un hombre al que yo había apoyado por años, intentó razonar conmigo. Habló de trauma, de estrés postraumático. Otros fueron menos amables. Me acusaron de ingratitud, de manchar el nombre de la iglesia con una historia fantástica. Al final, se negaron. El nombre se quedó. Pero mientras salía de esa sala, despojado de mi estatus, ya no sentía el peso del fracaso, sino la ligereza de la obediencia. Mi nombre podía estar en su pared, pero finalmente ya no estaba en el trono de mi corazón.
Había muerto mi último ídolo, la aprobación de los hombres. Mi vida hoy no se parece en nada a la de antes. Vendí mi imperio. Ahora dirijo una pequeña empresa constructora, una que no edifica torres de lujo, sino casas decentes y asequibles para gente trabajadora. Mi día ya no empieza con el índice de la bolsa, sino de rodillas, pidiendo a Dios no que bendiga mis planes, sino que me dé la fuerza para seguir los suyos. He aprendido que la verdadera prosperidad no es tener mucho, sino necesitar poco, y por primera vez en mi vida tengo paz. Una paz que no fluctúa con el mercado. En la iglesia ya no me siento en la primera fila. La mayoría de los domingos llego temprano para ayudar a acomodar las sillas o para servir café. Nadie me llama el pilar de la iglesia. Algunos de los que antes me admiraban, ahora me miran con lástima. Me he hecho pequeño y nunca me había sentido tan grande. Mi esposa Elena y yo servimos juntos, de forma anónima, en el banco de alimentos. Hemos reconstruido nuestro matrimonio, no sobre la arena de las apariencias, sino sobre la roca sólida de la verdad. Aún tenemos dinero, pero el dinero ya no nos tiene a nosotros. Les cuento todo esto no para que admiren mi nueva vida, sino para que examinen la suya con un temor santo. Yo estuve al borde de la eternidad y vi la aterradora realidad de que es posible tener una vida cristiana perfecta por fuera y estar a un latido del corazón de ser rechazado por Dios. Así que te pregunto a ti, el que me está escuchando, ¿cuál es tu ídolo secreto? ¿Qué es? ¿Aquello en lo que confías más que en Dios? ¿La seguridad de tu trabajo? ¿La aprobación de tu familia? ¿Tu reputación en el ministerio? ¿Tu conocimiento de la Biblia? Hemos aprendido a aplaudir la avaricia y la hemos llamado bendición. Hemos admirado el orgullo y lo hemos llamado liderazgo. Hemos construido reinos enteros con nuestros propios nombres y hemos tenido el descaro de ponerle una cruz encima para que parezcan de Dios. Jesús no me preguntó por el tamaño del pabellón que construí. Me preguntó por el estado del corazón con el que lo construí, y hoy te pregunta a ti lo mismo. La balanza celestial es real, y un día, no muy lejano, todo lo que has construido será pesado. Y en esa balanza, un solo acto de obediencia humilde pesa más que toda una vida de servicio hecho con orgullo. Si esta historia ha abierto tus ojos, ayuda a despertar a otros. Deja un me gusta para que esta advertencia llegue a más almas y compártela con alguien a quien amas. Suscríbete para más testimonios que pueden cambiar una eternidad. Examina tu corazón, no mañana, hoy.